Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Recibo con mucho agrado un hombre de los tribunales, un hombre de leyes, Vinicio Castillo Semán, o Vinicito. Con él conversaremos el programa completo. Vinicito, buenas noches. Gracias por estar Gregory, en la hora 22. Muy contento de estar aquí en este espacio tan importante y con este amigo de tantos años. Muy cierto. Como tú eres, tanto mío como de mi familia, y presto a responder todas tus inquietudes y preguntas. Eres una de las personalidades del mundo político de República Dominicana, Vinicito, que más concitación, que más atención se le presta. Sobran las razones. Ahora, te quiero preguntar en ese mismo sentido. Particularmente siento que en este proceso preelectoral estás molesto. ¿Por qué? Bueno, yo no diría que estoy molesto en este proceso preelectoral. Yo lo que sí no puedo ocultar es la preocupación que he externado, y quizás te refieres a eso, a ciertas propuestas que se están haciendo de un frente opositor, donde el doctor Leonel Fernández, que es nuestro amigo, a quien hemos seguido durante décadas y hemos sido aliados políticos en otros procesos electorales, se le quiere, según esa propuesta, se le quiere presentar al país como una persona inconsistente, se le quiere presentar al país como una persona incoherente, en el sentido de que en política se hace lo que conviene, no importan los principios, no importa la moral, no importa la ética. Y nosotros hemos seguido al doctor Leonel Fernández, entendemos que es un líder que ha sido 3 veces presidente de la República, con más de un 50%, no es un politiquito del montón, sino un individuo con una visión de país y una visión de la historia. Y por eso, sucesor de Joaquín Balaguer, sucesor de Bosch políticamente, que lo declararon su heredero, tiene que cuidarse mucho de ciertos abejoneos de gente del entorno que no tienen esa misma visión ni esa misma profundidad al analizar los procesos. En el caso nuestro, tenemos toda una vida también con un norte, la familia Castillo, la Fuerza Nacional Progresista. Mi padre, Marino Vinicio Castillo, que está, gracias a Dios, vivo y en salud, 91 años, ha sido una montaña de rectitud, de coherencia, probada, que no es un hombre, y eso hemos nosotros aprendido de sus enseñanzas. El doctor Castillo tuvo la oportunidad, siendo un protagonista esencial de la vida pública nacional de los últimos 60 años, después de la muerte de Trujillo, y siempre mostró ser un político que veía más allá de la curva, que no era un político que andaba detrás de carguitos. Precisamente ahora, en estos días, se publicó una carta del doctor Joaquín Balaguer en el año 79, en febrero del 79, apenas unos meses después de salir del poder, el doctor Balaguer, donde le entregaba a mi padre, él estaba en Miami enfermo, le entregaba a mi padre prácticamente la conducción del Partido Reformista. Y la respuesta, una respuesta que yo mismo como hijo, estaba jovencito, siempre después se lo critiqué, diríamos, de muy buena fe, de que él rechazó. Eso fue antes de fundar la Fuerza Nacional Progresista. Sí, el contenido, yo leí la carta, el contenido era abierto, el cargo que él quisiera. Rechazó la oferta de Balaguer, de su gran amigo, y le dijo que él no podía acompañarlo por la presencia de elementos corruptos
dentro del Partido Reformista y que su naturaleza no le permitía hacer vida partidaria internamente. Y después, posteriormente formó la Fuerza Nacional Progresista. Mi padre le renunció a Balaguer en las leyes agrarias, en términos muy duros. Le renunció a Leonel Fernández en una ocasión y le renunció a Danilo Medina. Todo por defender sus principios y su forma de ser correcta. Entonces decimos nosotros, y particularmente yo que acompañé al doctor Leonel Fernández en toda esa vía crucis que le tocó pasar después que dejó el poder, porque ahora yo digo que aparecen muchos leonelistas, ahora hay mucha gente que se vanagloria de ser leonelista, pero cuando él salió del poder en el 12 y fue víctima de una campaña diabólica para destruirlo, poca gente estuvo al lado de él. Y yo puedo decir sin que esto sea ufanarme de un mérito, porque es parte de la historia, que fui de los pocos amigos y defensores. Yo era diputado público que salió en su defensa, y no solo que salió en su defensa, que salía a enfrentar a la gavilla criminal aposentada en el Palacio Nacional que intentó destruirlo, encabezada por Danilo Medina, que le trajo a Quirino Paulino Castillo, que quiso destruirlo no solamente políticamente, sino moralmente. Y después lo acompañé en todas las luchas por la Constitución, por la democracia, cuando les robaron la primaria. Ese mismo grupo de tigres y de ampones que manejó el país, que lo vimos ahora en Calamar, porque cuando yo lo decía, mucha gente me decía, ¿tú no crees que estás exagerando con lo que tú eres muy duro? Cuando yo me refería a ese grupo de la mafia del Danilato. Ahí se vio en Calamar que no solamente yo no me equivoqué, no, me quedé corto en miles y miles y miles de millones robados al pueblo dominicano para imponerse en la convención y robarle a Leonel Fernández su triunfo legítimo en el PLD. Después entonces hicimos una campaña juntos, yo fui su candidato a senador en la capital, con una gran cantidad de votos. Coalición de 7 partidos. Saqué 13%, casi 60,000 votos, con apenas un mes de campaña, con el país cerrado, con el COVID, sin dinero, y tuve un desempeño al mismo nivel que él, con boletas diferentes aquí en el Distrito Nacional. Entonces, ahora se nos dice, borren toda esa historia que ustedes han hecho de toda esta lucha inmensa, donde arriesgamos hasta la vida, porque se arriesgó la vida. Y no, vamos a sentarnos ahora porque nos conviene, entre comillas. Vamos a aparecer como un grupo de vagabunditos sentados en una mesa con Danilo Medina, con Temístocles Montá y con el mismo grupo que sacamos hace 3 años del poder, diciéndole al país que eso era lo peor. Entonces ahora nos vamos a aparecer de sinvergüenza a firmar un acuerdo con ellos para conformar los poderes públicos de la República Dominicana. Y yo he dicho, y mi partido ha dicho, y mi familia ha dicho, y mi padre ha dicho claramente, nosotros no participamos, ni vamos jamás a participar en una felonía de esa categoría, porque nosotros nos respetamos. Obviamente que hemos dicho lealmente a nuestro amigo el doctor Fernández, presidente, no se meta por ahí, porque si usted ha crecido ante la opinión pública de un partido de menos de un 5% que sacó hace 2 años y medio y está en la última Gallup en 26, usted viene subiendo enormemente ante el querer popular, alejado de ese grupo de mafiosos. Como ahora, en medio de Calamar,
en medio que se explota ese volcán de corrupción, usted se va a meter en el mismo saco. Usted se va a meter a un pacto que es obsceno porque sería un pacto de impunidad. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pedir Danilo Medina y su equipo en un pacto político con Leonel Fernández? Este país no es tonto, Gregory. Lo que pediría yo, pediría tú o pediría cualquiera. Bueno, si ganamos el poder, quítame a Miriam Germán de ahí, quítame a Jenny Berenice, suéltame a Gonzalo, suelta a Donald y suelta a mis hermanos, a Peralta. Es decir, yo entiendo claramente que ese grupo, en una negociación con la fuerza del pueblo, lo que querría pedir es un pacto de impunidad. Y nosotros no vamos, los vinchos, como nos dice el pueblo popularmente, no vamos ahí. ¿Y qué, Vinicito, qué entonces actitud ustedes de forma institucional, tú en lo personal, harán? Porque luce ser irreversible un acuerdo entre varias fuerzas, pero sobre todo en determinado momento, Fuerza del Pueblo y PLD. Bueno, nosotros somos un partido independiente, nosotros no tenemos ahora mismo ningún compromiso con ningún partido. Hemos probado que cuando hemos tenido que ir solo hemos ido, pues yo fui solo. Ese no era el deseo de bueno, ustedes. Bueno, pero las circunstancias son las que dicen, pero nosotros no vamos a traicionar nuestro principio por cuestiones coyunturales. Nosotros nos fuimos del gobierno de Danilo, dejamos Ministerio de Energía y Minas, dejamos despacho en Palacio, dejamos Dirección de Migración y nos fuimos a enfrentar esa gavilla criminal y fuimos solo a las elecciones. Yo saqué aquí casi un 4%, con mi partido pequeño pero digno, 4%, casi 20,000 votos. Leonel Fernández es un hombre muy sagaz, inteligente políticamente, cual que más. ¿Qué piensas que él piensa? ¿Cómo razona él para viabilizar la posibilidad entonces de un acuerdo con PLD? Ponte en el lugar de él. Es que el problema, fuera de los aspectos morales que estamos hablando, es que lo que se está planteando, Gregory, a quien más favorece es al gobierno de Luis Abinader. Esa alianza que están planteando es un disparate desde el punto de vista, diríamos, de su concertación. ¿Y cuantitativamente qué resultado? Es que no suma nada, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Y hay una falsa percepción de esto. Esas alianzas se pueden hacer con éxito y la hicimos ahora, hace 2 años y medio, con Luis Abinader y el PRM. ¿Por qué la pudimos hacer con éxito? Porque Luis y Leonel no estaban compitiendo por el mismo espacio, porque sabíamos que el doctor Fernández acababa de salir del PLD y estaba muy por debajo de Luis Abinader en la presidencial. ¿Qué pasa ahora? Que hay una guerra entre PLD y Fuerza del Pueblo por ver quién queda en segundo lugar. En la municipal y en la de mayo, porque va a haber casi seguro una doble vuelta. Y el que quede en segundo lugar descarta al que está en tercero. En el caso del PLD todavía peor, porque el PLD entiende que si quedó en tercero, desaparece. Si queda, porque el doctor Fernández lo puede absorber, porque él fue el líder del PLD. Entonces, obviamente, la trampa es creer que porque Leonel tenga 10 o 15 alcaldes en febrero, eso es ninguna victoria, eso no es ninguna victoria. Si Leonel en una alianza obscena se quema sentándose con Danilo y este grupo, y la votación de la Fuerza del Pueblo en febrero es muy por debajo a la morada del PLD, queda liquidado. ¿Y puede Fuerza del Pueblo, a tu juicio, quedar por debajo de las municipales del PLD? Es que la estrategia que lleva lo va a llevar a eso. ¿Por qué?
Porque si tú haces una alianza con el PLD, obviamente un PLD que va bajando y Leonel subiendo, y tú lo oxigenas y le dices que vamos a tener una alianza, la gente que estaba en el PLD que quería irse para la Fuerza del Pueblo se queda en su partido. Bueno, y de hecho en este momento PLD tiene entre distritos municipales y alcaldías Entonces, 125 ahí habitantes. voy. ¿Qué pasa? El PLD tiene más estructura y más candidatos naturales de 20 años en todos los pueblos. Si tú lo oxigenas con una alianza y además le das las principales plazas, porque oye esto, yo no sé, el doctor Fernández tiene que revisar ese asunto, porque una cosa tan clara, yo creo que él tiene que verla. Si tú le das la capital, le das la Santo Domingo Este, le das al hijo de Monchi, Fadul, Santiago, te van a duplicar los votos morados sobre los verdes. ¿Entiendes? Entonces Leonel quedaría descartado con una... Tú abres al otro día de las elecciones. La gente no va a ver aquí cuánto alcalde sacó fulano, mengano. La gente va a preguntar, dime las votaciones del PRM y aliados, dime las votaciones del PLD y dime las votaciones de la Fuerza del Pueblo. Si esa votación del PLD es muy superior a la de la Fuerza del Pueblo, hasta ahí llegó Leonel. Entonces, ¿qué debiera estar haciendo Leonel? ¿Qué debería estar haciendo? Con la popularidad que tiene hoy, que está por encima de Abel, que es la ventaja que él tiene, armando su propio ejército de candidatos, de miles de candidatos municipales. No lo está haciendo. No, lo tiene parado el partido esperando la expectativa de la alianza con el PLD. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, él debiera tener hoy a menos de 9 meses de las elecciones municipales, prácticamente su propia coalición, porque fíjate, van paralelo en el tiempo. Si tú tienes 7,000 candidatos municipales que están corriendo, apoyados por el hombre que está arriba en la oposición, tú tienes a toda esa gente buscando sus ganar, lugares, pero trabajando para ti. Sí. ¿Entiendes? Él no tiene ahora mismo, él ha parado toda esa maquinaria bajo la expectativa de que de un frente opositor con el PLD y el PRD. Entonces, ¿qué pasa? Todo el que quiere aspirar en la Fuerza del Pueblo, porque tú sabes que esos son recursos, amarre, nadie está seguro y todo el mundo que hace se pone en neutro. Y entonces, Vinicito, esa pero espérate, pero que son cosas elementales, Gregorio. Pero además, ¿por qué yo digo que le favorece a Luis Abinader? Porque al individuo, y se lo dije a mi hermano de afecto, Peñaguaba, que es el gran armador, José Fran. Él ha tratado de convencerte. Digo, José Fran, tú sientas al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRD y a 10 partidos aquí en esta mesa y empieza a descartar candidatos de diferentes partidos. ¿Por qué? Hay que repartir. Tan pronto tú coges un teléfono, La Romana, por ejemplo, mira que el candidato del PLD es más popular que el de la Fuerza del Pueblo. Hola, hay que hablar con ese hombre. Sí. Tú lo llamas y le dices, mira, fulano, estamos aquí reunidos planificando la alianza. Sucede que la encuesta que tenemos, el del PLD, que es su competidor allá, local, que están peleando en la presidencial, es más popular que tú. Y yo quiero que tú cedas tu candidatura. Que dice Leonel, porque a todos se le va a pegar al que manda. Sí. Leonel te pide que le ceda la candidatura tuya al del PLD. Ya es un enemigo de Leonel. Y ese que estaba trabajando para él, que posiblemente sea su jefe de campaña ya. Y te lo pongo como ejemplo, no es que me refiero a La Romana, puede ser cualquier pueblo. ¿Por qué? Porque los liderazgos locales, cada quien tiene su importancia en su localidad. Y tiene sus aspiraciones, y gente que ha invertido dinero ya para ser candidato a director municipal o a alcalde.
Entonces, igual si es el PLD. Entonces, ¿qué es lo que le digo a José Fran? Tú en realidad con este asunto le estarías armando 2 granadas fragmentarias, una para el PLD y una para la Fuerza del Pueblo. Con un camión parado enfrente del gobierno, esperando recoger todos esos disgustos, porque al candidato que tú le quitaste la candidatura, olvídate que se va a trabajar para que tú pierdas. Nada más hay que hacerle señas luego. Ese, como decía un amigo, ese le trabaja gratis al gobierno, ese no hay que darle nada, porque ese es lo que va ya a trabajar con pique para vencerte. ¿Tú me entiendes? Entonces, desde el punto de vista práctico, también es un desastre. Desde el punto de vista de la buena fe, tú no puedes hacer pacto con los puñales detrás. Tú no puedes hacer una torre de Babel entre enemigos. ¿Tú me entiendes? Como yo le digo a José Fran y a los ideólogos, si le vamos a presentar un frente opositor al país, tiene que ser algo coherente, con un programa de gobierno municipal, por lo menos las líneas generales, congresional, presidencial, que sea mejor que el PRM. Pero el pacto no puede ser, vamos a unirnos todos para sacar el PRM y ya. No. ¿Por qué? Porque hay una masa, y ahí es que se pierden algunos guruses, amigos. Este país cambió. Hay gente que está creyendo que aquí se va a ganar con el plátano caro y el pollo caro y están equivocados. Estos telefonitos ha puesto que haya una masa de votantes más crítica. Es casi seguro que las capas más sumergidas, el tema de la comida, el tema de la inflación, juega un papel importante. Eso yo no lo discuto. Pero hay una masa, lo que Balaguer le llamaba en aquella época, masa silente, consciente, que no te va a votar ciegamente, de que, no, que el plátano está caro, vota por fulano. No. Esa masa silente va a decir, ok, mira, estos son los candidatos. Este muchacho ha hecho esto, tiene esta falla. Leonel quiere volver después de 30 años que lo eligió el país. ¿Con quién vuelve Leonel? Que es uno de los aspectos fundamentales que yo de buena fe lo he dicho y lo reitero. Leonel tiene que usar el librito de Balaguer cuando volvió en el 86, que ya era un viejo de casi 90 años. ¿Qué hizo Balaguer? ¿Qué hizo Balaguer? Bueno, estaba ciego ya, él tenía el liderato de su sector, pero sabía que tenía, y se lo dijo Jack Zuni, que era un asesor venezolano que trajeron, hay una masa silente que tiene miedo, doctor, a que usted vuelva por los generales de los 12 años, porque no quieren repetir la represión y por los corruptos de los 12 años. Usted tiene que reinventarse. ¿Qué hizo ese marchante? Buscó a Luis Toral, que tenía 25 años en aquel momento. Estaba nuevecito. Minú Torres, buscó 6, 7, 8, 10 jóvenes y lo plantó y le dio al país el esquema. Y no le dijo a sus amigos, no lo persiguió, pero le dijo, hey, ustedes se me quedan lejos, los que me hicieron daño son mis amigos y todo, pero espera, yo vengo con un concepto distinto. Y Balaguer volvió y se metió 10 años. Dicho sea de paso, gobiernos muy diferentes a los de los 12 años. En el caso del doctor Leonel Fernández, que hizo transformaciones inmensas de este país, que no han sido defendidas debidamente por sus seguidores, porque Leonel transformó muchas cosas que no se han dicho en el país, pero lamentablemente las malas acciones de un pequeño grupo de funcionarios, porque hay que decirlo, dio al final una imagen de permisividad que le afeó. Y obviamente Leonel sale con más de un 50% de aprobación. ¿Qué hicieron estos tigres que llegaron? Danilo, que fue donde vino la solidaridad mía con el mayor, porque yo había sido el artífice o uno de los artífices de la victoria de Danilo contra Hipólito.
que se dedicaron inmediatamente a destruir a Leonel. Ese 50 y pico % que salió Leonel en el 12. José Ramón Peralta, Montalvo, Danilo, empezaron, tú te recuerdas, una serie de suciesas, el mismo Danilo hablando de la factura que le habían dejado, una factura que era para ponerlo a él ahí, en la presidencia, un cínico. Eso fue de las primeras cosas que dijo. Y empezaron a hacer contactos con la sociedad civil, yo recuerdo, en los primeros meses, para hacer marcha pidiendo el déficit fiscal y una serie de cosas, para todo eso organizado por ellos mismos desde el Palacio. Y ahí vino, obviamente, la solidaridad de amigo mío frente a Leonel, como este hombre que acabamos de poner en el poder y a este grupo, idearon un plan tan diabólico de destruirlo a él. Pero, te reitero, y hay una juventud, hay una masa crítica que va a exigir una serie de cambios a la opción del doctor Leonel Fernández. Por ejemplo, el tema del Ministerio Público Independiente, Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, lo que está pasando aquí, eso es irreversible. Este país no le va a aceptar a ninguna opción que venga y que no, que la vamos a quitar porque vamos a dejar esos expedientes y vamos a volver, que vamos a nombrar un procurador que yo le voy a dar orden. No, son conquistas. Que el mérito histórico fundamental lo ha tenido Luis, eso hay que reconocérselo. Porque si tú llevas al país de que votar por Leonel, por ejemplo, esa es de las diferencias que yo tengo centrales con ese grupo que anda ideando el pacto con Danilo. Si el país ve que votar por Leonel es sacar a Miriam y a Jenny y soltarlos presos y dejar todo como estaba, pierde las elecciones, pero por mucho. Entonces, como amigo y como un defensor que he sido siempre de él, y no retiro una coma de lo que he dicho a favor de él, que me tengo que quedar callado. No, tengo que decirlo ahora que se puede y que él hasta este momento no ha dado ese paso en falso, ese salto al vacío, para alentarlo y decirle, tenga cuidado con esos consejitos de compañeritos que andan en otra cosa, que no es el caso del presidente Fernández. Muchas de las personas que en este momento están escuchando con atención lo que explicas, Vinicio, se preguntan, eso que yo acabo de oír por parte de Vinicio ha tenido oportunidad de hablarlo a Leonel Fernández. En la mayoría de las cosas que te estoy diciendo, claro que sí, claro que sí. Y lo de Danilo, se lo dije. Y él, ahí tengo que decirlo, sin ser indiscreto, porque no es una indiscreción, pero él siempre ha tenido claro de que con ese grupo él no se sienta. Por eso que estoy tan extrañado, ¿entiendes? Porque la posición de él hasta diciembre, que fue la última vez que yo lo vi, y lo vi en mi casa, que estuvo almorzando con todos nosotros en mi casa, con mi familia, él estuvo claro siempre en que con ese grupo, que dicho sea de paso, no solamente fue que robaron, que intentaron una dictadura, que él mismo lo llamó el Trujillo del 21, y que él sabe más que nadie todas las trapacerías que hicieron para querer malograr la democracia dominicana. Tú has planteado algo también interesante. Has traído como ejemplo la actitud que tuvo Balaguer en el año 1989 para preparar su campaña hacia las elecciones del 90. Y se reivindicó, Balaguer muere, para que tú veas lo que ese viejo, la sabiduría de ese viejo. Balaguer murió reivindicado históricamente por su adversario, después de esos 10 años, cuando volvió. Toda esa imagen de los 12 años, en gran modo, su gobierno de los 10 años, las partes negativas la fueron dando un contexto distinto a cuando él salió. Ese símil que has presentado, tomando a Balaguer como ejemplo, en 1990, claro. ¿Piensas que el Leonel Fernández puede asimilarlo si te escucha? Y segundo, al mismo tiempo, ¿piensas que podría hacer lo mismo que hizo Balaguer, renovar su entorno? Yo, como su amigo
sincero, yo tengo un problema con los aliados, que yo soy muy franco. Y a veces los jefes, los presidentes, no les gusta esos temperamentos tan abiertos y tan francos, porque están acostumbrados a siempre a oír. Sí, no Leonel, no, todos, los jefes o los presidentes. Le gustan no les gusta que le lleven la contraria. Yeah. Yo creo que la única manera que él tiene de conquistar esa masa silente es, porque el voto popular abajo lo tiene y lo va a tener, el de las masas, pero con eso no se gana. Se gana con el voto de la masa silente. Y esa masa silente es la que él tiene que convencer de que los aspectos corrupción que afearon no vienen con él de nuevo. Y no solamente que no vienen, que no pueden contar con impunidad de los procesos que ya están. Por eso es tan importante que él no aparezca sentado en la mesa con sus verdugos. ¿Él no ha hecho eso todavía? No lo ha hecho, no lo ha hecho. Lo que hay es un abejoneo de gente que tiene otras agendas. Ya, vamos a hacer una pausa para que vengamos a la segunda parte de la hora 22 esta noche con Marino Vinicio Semán. No, Castillo Semán. Vinicio Castillo Semán. Sí. Era buscando decir el Vinicito. Sí. Con Vinicito, en breve retornamos. Más sencillo así. Vinicito, es reconocido que José Frank Peña Guava tiene habilidades naturales para orquestar, en el mejor sentido de la palabra, manejos políticos con distintas personalidades, políticos y agrupaciones políticas. Te pregunto, ¿José Frank no asimila los criterios que has explicado en la primera parte del programa, que se sienten que son explicados y que son entendibles? Bueno, él tiene su punto de vista y yo se lo respeto. Él entiende que hay una sumatoria mecánica de fuerza y él lo ve de esa forma. Yeah. Pero yo lo veo de la otra. Con los ingredientes. Con los ingredientes y sobre todo, como yo le he explicado a él, con un norte específico, en el caso de él, que es un aliado de Leonel Fernández. Se supone que tu objetivo central es que Leonel sea el presidente, el vencedor. Entonces, lo mismo que hace el PLD, su objetivo central es que Abel sea que clasifique en primera vuelta. Entonces, es ilógico creer o imaginarse que el PLD, que quiere que Abel clasifique en primera vuelta, va a hacer algo para fortalecer a Leonel Fernández. ¿Tú me estás entendiendo? O va a hacer algo para fortalecer a la fuerza del pueblo. ¿Qué es lo que entienden los PLDistas? Acuérdate que yo tengo muchísimos amigos ahí. Gente que no tiene nada que ver con dandilato, ni robo, ni nada de eso. Ellos entienden que la debilidad de la fuerza del pueblo es que no tienen los candidatos a alcaldes y a directores municipales, que no tienen ni para completar la matrícula. Y mientras tanto, como yo te dije, tienen 125. Y ellos tienen la ventaja de que sí lo tienen y sí tienen una estructura de 30 años, 50 años. Entonces, mi queja con los estrategas, y se lo he dicho a José Frank, es que Leonel no está aprovechando su popularidad alta para formar su propio ejército y equipo de candidatos que le respondan a él. ¿Tú me entiendes? Y sus propios aliados. Fíjate que nosotros fuimos la vez pasada 6 partidos con Leonel. Pero esos 6 partidos, olvídate de la Fuerza Nacional Progresista, pasaron a hacer pasos a no tener importancia en los esfuerzos de alianza, porque ellos han preferido, la estrategia ha preferido privilegiar al PLD y al PRD. Es decir, el Reformista, el PQDC y los partidos que fueron con Leonel en los momentos más difíciles
Eso no son los prioritarios en esa estrategia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Leonel? Y yo lo he dicho y lo reitero esta noche, que con la expectativa de que el PLD va a pactar con él y le va a suplir eso, ellos le congelen el balón, que es lo que yo creo que están haciendo. Dejen que el país entienda que es él que está buscando la alianza, porque eso es lo que se cree en el pueblo, que es Leonel que anda buscando detrás de la alianza del PLD, porque no tiene los candidatos. Eso es lo que, y en política esa es la percepción, es lo que vale. Influye mucho la percepción. Claro, y después en un mes y medio, cuando se esté ya cerrando, decirle que no llegaron a un acuerdo. Entonces lo dejan sin haber formado su propio cuerpo de candidatos y sus aliados tradicionales, entonces sería lo único que le quedaría, pero ya tendría que buscarlo después que los otros lo despreciaron. Una cosa que tú dices, ¿cómo se pueden cometer errores tan infantiles? Porque tú me dices, bueno, lo primero, vamos a una alianza, un frente opositor. ¿Quiénes son los aliados míos primero? Eso es lo primero. Porque tú tienes que, esto es como una guerra. La política se parece mucho a la guerra. Vamos a batallas grandes que se avecinan, como nunca. ¿Quiénes son los partidos, los aliados fundamentales míos, los que están probados en todas las batallas anteriores? Partido Reformista Social Cristiano, primero, póngamelo ahí de primero. Fuerza Nacional Progresista, BIS, PQDC, el otro. Eso es tu base fundamental. Ah, no, vamos a caerle atrás a los verdugos que están compitiendo conmigo por el mismo espacio. Óyeme. Entonces, son como te digo, cosas que a veces yo digo, fuera de los aspectos FNP, fuera de la familia Castillo, fuera de los aspectos, diríamos, morales o éticos, que quizás solo nosotros lo tenemos, es una parte mecánica de estratégica que tú no te la explicas. De elementalidad Elementalidad que no se está tomando en cuenta. Y lo otro que le ha hecho mucho daño, el exceso de triunfalismo. Mira, cuando tú te sobreestimas que las encuestas, que tú crees que ya ganaste, que espérate, que ya yo estoy en 40, en 50, tú pierdes la perspectiva de tu realidad. ¿Entiendes? Entonces yo siento en algunos elementos de la fuerza del pueblo una sobreestimación de sus fuerzas, cuando no es así. Un día yo dije que el PLD y la fuerza del pueblo estaban cerca, en segundo lugar, y me quisieron crucificar como si fuera un insulto. Lo dijiste basado en mi percepción y en mi olfato político, porque yo sé que el PLD y la fuerza del pueblo, cuando yo lo dije hace 2 meses y ahora, no están lejos en términos de porcentaje. ¿Tú me entiendes? Eso, porque ¿qué es lo que pasa? Leonel le lleva una ventaja a Abel como candidato presidencial, pero el PLD le lleva una ventaja a la fuerza del pueblo. Entonces, tú tienes que combinar esos factores y sobre todo, porque si fuera presidencial nada más, tú dices, bueno, aquí la gente vota por los presidentes. No, es que tú tienes, antes de la presidencial, tú tienes la municipal. Entonces, la municipal, ellos te pueden sacar la milla. Si te la sacan porque tengan más estructura, más candidatos, eso te va a impactar 90 días después en la presidencial. A propósito de municipal, ¿le has prestado atención a que en este momento para el 18 de febrero el regidor no arrastra al alcalde? ¿Le ha prestado atención a esa nueva situación? Claro, que también es un elemento que se lo he dicho a José Fran y a los estrategas, que no debe preocuparle tanto, porque cuando nos dicen, es que si no hay sumatoria, arrasa. No, espérate, ahora no va a haber arrastre. ¿Qué significa? Que los partidos lo que tienen que buscar los mejores líderes de cada barrio, de cada sector, porque el voto va a ser más personal.
aunque te marquen en la boleta, es decir, en lo que la fuerza del pueblo tiene que preocuparse, y la coalición que apoya a Leonel, que los candidatos a regidores sean populares y le busquen votos a ese regidor, al alcalde que lleven y al presidente en 90 días, porque vuelvo y te reitero, yo conozco ya lo que son las experiencias de campaña. Tú le metes a la fuerza del pueblo que el PLD le saque 10 o 15 puntos en los votos municipales y ese partido se te deprime al otro día, 90 días antes de la batalla final. Igual pasaría con el PLD. Por eso, ellos no han entendido que PLD y Fuerza del Pueblo compiten por el segundo lugar, también en febrero, en votación. Ahora, ¿cuál es la clave de esos dos partidos? Que sumado, porque la gente va a hacer su cálculo. Claro. Si tú pones PRD, puedes que saque la mayoría de los alcaldes, pero PRM y aliados sacaron 45%, y Fuerza del Pueblo y PLD y los otros partidos de oposición sacaron 55%. Luis tiene problemas ahí. ¿Usted entiende? Sí, Luis tiene problemas serios ahí. Cierto. En la percepción, aunque haya sacado 80 alcaldes. Lo mismo que decías en sentido inverso. Igual, lo que te digo, la sumatoria al final de la votación municipal se va a ver en conjunto con relación a si va a haber primera o segunda vuelta. Entonces, hablando de votación, hay más de 50,000 capitaleños o personas que residen en el Distrito Nacional que cuando en 2020 les tocó votar por el senador, dijeron Vinicio Castillo. 58,000. Bueno, 58,000, más de 50, casi 60,000. Sí. Es muy posible que esas 58,000 personas se pregunten, cercano a las elecciones del año entrante, ¿estará el mismo candidato a senador Vinicito para yo volver nueva vez a marcarle la boleta? Yo creo que el país necesita una opción nacionalista electoralmente hablando. Es decir, yo creo que como está la situación del país, a nivel de lo de Haití, el discurso nuestro tiene que tener una expresión electoral. No puede llegarse a un proceso donde no haya ni candidatos presidenciales ni candidatos a senadores con la línea nacionalista. Eso es lo que yo creo. Obviamente, ahí viene el tema de que hay algunos que de la Fuerza del Pueblo que dicen, y me han hecho una campañita sucia de que los números no me marcan. Mentira. En las encuestas que se han hecho, cuando me apoya la misma coalición del 20, yo le gano a Faride por 15 puntos. Obviamente, apoyado por la Fuerza del Pueblo, apoyado por la misma coalición que me llevó. Cuando no es así y ponen a Omar Fernández, que ellos lo están promoviendo para ese cargo, obviamente, y yo aparezco solo por la Fuerza Nacional Progresista, mi aceptación para la candidatura anda entre un 12 y un 15%, que es normal porque la estructura política mayor de este lado, vamos a decir, es la del doctor Leonel Fernández. Claro. Es decir, pero quieren como, no, que el problema es que yo no marco. Entonces, basura que la hacen para tratar de explicar que no me apoyan. Yo digo, yo no es obligado que la Fuerza del Pueblo me apoye a mí. La Fuerza del Pueblo puede llevar al candidato que quiera. Y yo tengo el mismo derecho a aspirar por mi partido, que es la Fuerza Nacional Progresista, con discursos diferenciados, porque yo fui solo en el 16 y fui en el 20 con ellos. Es decir, que en eso tampoco hay ningún enojo. Sí hay la posibilidad de que un grupo de partidos, como son niveles distintos del nivel senatorial ahora, precisamente por una iniciativa mía, porque quien tumbó el arrastre en el Constitucional fui yo.
Hay un grupo de partidos que se me ha acercado, ideológicamente afín, que me han dicho que independientemente de a quién ellos apoyen arriba, tienen interés en postularme para la senaduría. Yo todavía no he tomado ninguna decisión, pero vamos a explorar. ¿Quisieras participar como candidato a senador? Vamos, eso está en consulta, eso va a depender de una serie de factores que estamos evaluando y de posibilidades. Yo en su momento lo decidiré si sí o si no. Tampoco tengo ningún apego a un tema de cargo, al revés. Esas son responsabilidades que significan un sacrificio de trabajo, de recursos, de muchísimas cosas que lleva a ser candidato y si ganara, mucho más responsabilidad todavía. Pero evidentemente el país necesita, como te digo, expresiones muy definidas con respecto a este tema de la corrupción, de la impunidad, al tema de Haití, al tema de la defensa de la soberanía, al tema de la invasión de vientre. Es decir, necesita unas, y ahora más que nunca, entonces, al tema de los valores cristianos, el tema del aborto, el tema de matrimonio homosexual, toda esa ofensiva antivalores que se nos viene arriba desde hace mucho tiempo, pero que ha venido cada vez más acentuándose, necesita una expresión electoral. La ventaja que tendría una situación de senatorial es que tú no estás obligado tampoco a apoyar una candidatura presidencial específica. Todo eso hay que verlo. Es decir, tú puedes captar votos que viene el fraccionamiento, gente que vote por un candidato que le guste presidencial arriba y un candidato a senador diferente. Puede perfectamente hacerlo. La parte del apoyo a la candidatura presidencial de Fuerza Nacional Progresista. Eso no está definido, no está definido. No está definido, claro que no. Y hemos dicho claramente que uno entendería que sí. Con que alianza, no, pero nosotros no podemos, con un Leonel aliado al Danilato, nosotros no podemos apoyarlo, jamás en la vida. Pues sería nosotros decirnos de lo que somos. Yo no le puedo salir a este país ni puedo coger esta cámara después que yo tengo 10 años diciéndole que eso es lo peor y que luché junto a Leonel por sacar a ese grupo de tigres, ahora venía a reciclárselo políticamente. Entonces, a la inversa, ¿podría existir la posibilidad de apoyar al PRM? Vamos a ver, falta un año para las elecciones, falta mucho tiempo, todo va a depender del curso de los acontecimientos. Pero el pueblo tiene que tener claro una cosa, los vinchos, como nos conocen, la Fuerza Nacional Progresista, siempre se guiará por el interés nacional. Y número 2, la coherencia. Y un legado de 30 o 40 años, nada nos va a hacer torcer a nosotros, no importa lo difícil que sean las circunstancias. Si tenemos que ir solos, entonces iremos solos. Si tenemos que, lo que se vaya a hacer siempre va a ser con el interés nacional de frente. ¿Qué es, refiriéndote y tú mirando en retrospectiva a tu país, República Dominicana, como ente político, cuál es la mayor preocupación que sientes? La mayor preocupación, lamentablemente, es el tema de Haití, que nosotros tenemos muchos años advirtiendo al país, no se nos ha escuchado con la debida seriedad que esto amerita. Muchos creyeron que eso eran politiquerías de Vincho, que era un fabulador, que eso era un tema político. Y el tiempo no ha dado la razón. Tenemos un país colapsado al lado, una barbarie que ayer vimos cómo quemaban la gente en la calle, como un barbecue, una invasión pacífica incontrolable hacia la República Dominicana y tenemos una bomba de tiempo a la vuelta de la esquina. El que no lo quiera ver, eso es problema del que no lo quiera ver. Aquí, el día que los haitianos ilegales que pasan de los 2 millones que viven aquí se organicen y haya comunicación y hagan un desorden aquí, ese día muchos dominicanos van a despertarse de su letargo.
Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que hay en el país. Dos, la pérdida de valores que viene aparejada con el proceso de fusión. Cada una juventud bombardeada cada día con antivalores, donde se le quiere borrar el amor por la patria, donde se falsifica la historia, para tener una masa amorfa ahí, adormecida en lo que esa ocupación haitiana se muda a Haití para la República Dominicana. Yo creo que una de las metas mayores de mi accionar o del accionar nuestro en la Fuerza Nacional Progresista es llevar los mensajes. Aprendimos de mi padre que con la Fuerza Nacional Progresista él decía desde siempre, somos una fuerza de testimonio, de mensaje y de calar en la sociedad, independientemente de que mi padre no sacara muchos votos en las presidenciales, que participó 2 veces, marcó su influencia en la vida nacional decisivamente. ¿Por qué? Por los mensajes, Gregory. Por esa la importancia de la fuerza y del doctor Castillo ha sido esa, no cejar en esa lucha incesante de los mensajes contra las drogas. Mira lo que se vio, pasó años clamando en el desierto, la gente creía igual que eran fabulaciones de Vincho o exageraciones de Vincho, ahí está. Todo, el viejo se quedó corto con lo que vio hace 30 años, con lo que estamos viendo ahora. El tema de Haití, el tema de la corrupción, es decir, todo esto, el tema de la reforma agraria, todos esos grandes temas fueron la bujía inspiradora de ese liderato social de mi padre y del partido. Con el tema haitiano, ya para cerrar el programa, ¿por qué nuestro país ha visto cruzar el tiempo, han venido los años y el problema se ha incrementado día por día, mes tras mes? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque lamentablemente la clase política nuestra, que ha estado bajo las presiones, porque hay que decirlo, de la potencia, no se ha sabido defender. Esa es la verdad. Y es una de las quejas que yo tengo con mi amigo Luis Abinader, que ha tenido un discurso vibrante, correcto, de defensa del país, y yo he sido el primero en apoyarlo. Ahora con esta misma situación que acaba de pasar, que de la acusación de racismo, que él logró revertir en una política correcta que se nos había sancionado desde Estados Unidos. Lamentablemente, Luis va a la ONU, va a todos los foros internacionales, dice que no podemos cargar con la crisis haitiana, pero en los hechos estamos cargando. ¿Cuál es mi queja? ¿Cuál es mi crítica? Sí, presidente, excelente discurso, pero vamos a actuar. Cuando decimos que no vamos a cargar con los problemas de Haití, tenemos que actuar, empezando por los hospitales. Eso de que en ningún país en el mundo acepta que el 60% de las camas de sus maternidades estén ocupadas por ilegales. No existe en la bolita del mundo, como dice el pueblo, un país así. Entonces, aquí, 0 o 10%, 15%, que es lo que podemos dar. No puede. ¿Y la mano de obra? Mano de obra, venga acá, usted está, los empresarios que están trayendo mano de obra ilegal, multados, como hace Bahamas. Es decir, militares que están macuteando en la frontera, presos y deshonrados ante los batallones. Hay que actuar. Se resume entonces hay que actuar. Decisión y voluntad política. Decisión y voluntad. Decisión y voluntad. Presidencial. Sí, fundamentalmente, pero actuar. Porque lamentablemente, en el caso, por ejemplo, de Luis, tiene un grupo de funcionarios fusionistas, que él dice una cosa, pero los funcionarios andan haciendo otra. Y él no los quita. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte del pueblo que entiende. Entonces, cuando ve esa dualidad, que es un allante, y eso, que yo sé que no lo es, pues yo sé la preocupación real de Luis, que viene heredada de su padre, de don Rafael, sobre este tema, y todas las cosas positivas que viene haciendo. Pero obviamente
la población al final ve resultados. Mira lo del muro, que tú sabes que fue una iniciativa mía, de la primera. Sí, claro, claro. Lo apoyé. El muro debió de estar listo hace tiempo. Y se lo dije, te lo están boicoteando desde adentro. Un año y pico después, eso debió de estar ya funcionando. ¿Qué pasa? El pueblo abajo, te lo digo porque a mí mucha gente me dice, no, no te lleves de tu amigo, porque lo que te estás allantando. Y yo sé que no. Yo sé que él está, y que esa es de sus obras fundamentales. Pero el pueblo al final ve resultados. Bien. Y esa es la parte que Luis, ahora para las elecciones, tiene que darse cuenta. Va a pagar un alto precio político si no corrige esa percepción con estos funcionarios que le viven haciendo una contracampaña a lo que él está, a lo que es su discurso. Bien, Vinicito, agradezco mucho y al televidente también que hayas estado en la hora 22. Te invito a que cuando el proceso electoral formalmente se aperture, con nos mucho des gusto, otra visita. Con mucho gusto, Gregory. Muy honrado de estar aquí en este programa y en Teleradio América, que era también mi antigua casa aquí, que yo hacía Caro Cruz durante muchos años. Y mi amigo Luis García y su hijo. Y muchas gracias por tenerme aquí. Cómo no. Señores, esta noche hemos tenido la presencia de Vinicio Castillo Semán, Vinicito. Interesantes temas ha tocado en el aspecto político y al final, una parte muy importante, el tema sobre la situación en República Dominicana de Haití. Gracias por estar acá. Gracias, Gregory. Nueva vez les espero mañana a la misma hora acá en Teleradio América.